20.000 leguas de viaje submarino es uno de los trabajos más reconocidos del escritor francés Julio Verne. Forma parte de la saga de libros Viajes Extraordinarios, siendo la primera entrega de una trilogía. El segundo título sería Los hijos del Capitán Grant y el tercero La isla misteriosa. En un principio, el editor de Julio Verne pretendía rechazar la novela porque le ofendía la actitud y la violencia del Capitán Nemo. Decía que era algo que no podía formar parte de su editorial. Sin embargo, Julio Verne le escribe una carta haciéndolo ver que el pasado del personaje justifica completamente sus acciones. De hecho, es una carta muy explícita que tiene spoilers, me imagino que del segundo y del tercer libro que no he leído, pero ni modo, así es esto de la investigación. Y se convierte en un verdadero choque de intereses porque mientras el editor está diciéndole corrige, corrige, Verne le asegura que no hay nada que corregir y que no piensa hacerlo. Y a fin de cuentas ya conocemos el resultado de esta historia porque Hetzel terminó publicando la novela. Al principio de la historia se narra cómo el mundo comienza a sospechar de la existencia de un monstruo marino. Esto se debe a que muchos barcos han tenido accidentes o han comenzado a desaparecer en el mar. La gente no habla de otra cosa, los periódicos se inventan 1000 teorías respecto a qué es lo que podría estar sucediendo. En un principio se tenía la teoría del monstruo y la teoría de que existiera alguna nave, algún barco que estuviera hundiendo a los demás navíos. Sin embargo, se llega a la conclusión de que no existe aún en la Tierra una nave o un invento humano que tenga la potencia para provocar estos accidentes. Así que se recomienda que se dé cacería al monstruo para que navegar por los mares vuelva a ser una tarea segura. Y es cuando se conforma esta expedición a bordo del navío Abraham Lincoln que entra en escena nuestro protagonista, el profesor francés Piet Aronnax. En compañía de su criado Conseil, viajará a bordo de este navío, que pretende dar caza a la bestia para que la gente comience a sentirse segura nuevamente en los barcos. Es a bordo que conocen al canadiense Ned Land, que es conocido como el más famoso de todos los arponeros, el que nunca falla. Más adelante ellos tres van a convertirse en los prisioneros del Nautilus, que es el submarino del Capitán Nemo. Algo importante a tomar en cuenta es que en el momento de publicación de esta obra no existían más que prototipos del submarino, y la electricidad no era algo que estuviera masificado, por lo que las explicaciones que Julio Verne nos da respecto al funcionamiento de esta nave eran realmente una visión a futuro, una invitación a sus lectores a ver más allá qué era lo que podía ocurrir, qué era lo que se podía conseguir y alcanzar con la tecnología que ya era conocida en su época. Tampoco habían sido exploradas las profundidades de los mares, y esto implicaba que 20.000 leguas de viaje submarino llegaba a las manos de un lector y el catálogo de especies que se muestra, el catálogo de posibles escenarios que pueden encontrarse en las profundidades del mar, implicaba algo realmente mágico. Lo han descrito como descripciones sublimes, algo que iba más allá de lo que los escritores de la época estaban haciendo. Y es precisamente a esto que debemos a que a Julio Verne se le haya otorgado el título de padre de la ciencia ficción, porque a diferencia de muchos autores de ciencia ficción, él utilizaba los inventos que eran conocidos en su época y los transformaba de una manera verosímil para dar vida a invenciones que años más tarde comenzaron a volverse realidad. Sin embargo, Verne nunca se consideró un inventor. Él era simplemente una persona curiosa. Le gustaba realizar recortes de los periódicos, categorizarlos, tenerlos a la mano para el momento en que fuera preciso llegar a utilizarlos. Y nunca llegó a hacer adelantos realmente. Simplemente estaba al día de aquello que sí correspondía a su época y se encargaba de proyectarlo. En palabras del mismo autor, lo que él hacía era potencializar los inventos que ya había y prever la llegada de lo inevitable. Estos resultados no son más que el desarrollo natural de la tendencia científica del pensamiento moderno y como tal, muchas de estas cosas han sido previstas indudablemente por muchos otros además de mí. Su llegada era inevitable, aun si se hubiera anticipado o no. Y lo más que puedo decir es que quizá he mirado un poco más lejos, en el futuro, que la mayoría de los que me han criticado. En cuanto a los personajes, son simplemente entrañables. No pude más que disfrutar con la variedad de todos ellos, con su bondad, su nobleza, el odio,
el deseo de venganza, los rencores, la paciencia, todo encerrado dentro del mismo submarino, cada personaje completamente único. Y que al final del último capítulo llegamos a la conclusión de que el Capitán Nemo es un personaje noble realmente, alguien abnegado que está siendo consumido por el odio. Y no podía más que sentirme como nuestro protagonista, el profesor Aronnax, quien le deseaba que la contemplación de tantas maravillas en las profundidades del océano le ayudara a sanar todas y cada una de sus heridas. Y dice así: que la contemplación de tantas maravillas apague en él el espíritu de venganza, que el justiciero desaparezca y que el sabio continúe apaciblemente la exploración de los mares. Si su destino es extraño, también es sublime. ¿No lo he comprobado por mí mismo? ¿No he vivido 10 meses aquella existencia extranatural? Por eso, aquella pregunta propuesta hace 6000 años por Eclesiastés: ¿quién ha podido sondear las profundidades del abismo? Hay 2 hombres entre todos los hombres que tienen el derecho ahora de contestarla: el Capitán Nemo y yo. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de creo que no vendría siendo una reseña, más bien este video comentando la obra de Julio Verne. Para mí fue una sorpresa muy grande, no estaba muy segura de qué esperar cuando había empezado la novela, y esto me agradó. Me agradó que capítulo a capítulo iba descubriendo las nuevas aventuras de estos personajes, los nuevos escenarios, las nuevas especies marinas. No es una novela ligera, lo digo porque si van a empezar a leer recién a Julio Verne, puede que les guste iniciar con algo un poco más ligero, como viene siendo De la Tierra a la Luna o Miguel Strogoff, pero vale 100% la pena. Sus personajes son únicos, estoy enamorada de todos ellos y hubiera citado todas las frases que subrayé, pero no hubiéramos acabado. Conclusión, chicos, es un gran libro. Si tienen la oportunidad de leerlo en algún momento, les invito a hacerlo. No van a arrepentirse de conocer a todos estos maravillosos personajes, que además es otra trilogía. No sé si los otros 2 libros están igual de gorditos, porque al parecer estoy empezando un montón de trilogías de Julio Verne sin darme cuenta. Pero bueno, así es la vida y tenemos que aceptar estas situaciones. Habrá que comprar otros 4 libros. Bueno, chicos, aprovecho antes de despedirme para recomendarles que busquen la última entrevista que dio Julio Verne. Es un encuentro muy bonito entre el entrevistador y el autor en casa del mismo, donde platican un poco sobre 20.000 leguas de viaje submarino, sobre otras novelas del autor, trabajos que llegó a realizar y también algunos de sus viajes. Tomando en cuenta que no todas sus entrevistas fueron traducidas al español, es un verdadero tesoro. Más adelante puede que hagamos un video hablando de ello. Las entrevistas de Julio Verne. Bueno, chicos, me despido de momento recordándoles que el mundo está hecho de historias y que nos veremos en un próximo video.